Bueno, lo primero, saludarlos a todos ustedes. Estoy súper contenta de estar nuevamente en Expo Inclusión, una tremenda iniciativa que favorece la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral. Y quería compartir con ustedes una presentación cortita, pero que en definitiva lo que hace es hablar de los problemas, porque siempre todos exponen de las tremendas oportunidades y de lo bien que se hace todo. Pero cuando uno hace procesos de inclusión, también uno se encuentra con problemas. ¿Cómo hago yo para cumplir con las leyes? Perfecto, yo puedo contratar. Y si aparecen problemas, ¿cómo los voy resolviendo? Ese es el objeto de esta presentación. Y quiero también, ¿no es cierto?, que puedan conocerme. Soy Andrea Sondek, soy fundadora de Fundación Tacal. La fundé en el año 1985. Tenemos más de 2.700 personas con discapacidad hoy día trabajando en empleos formales y regulares, donde efectivamente lo que se hace es formar para el trabajo a las personas con discapacidad para que posteriormente se puedan incluir en la empresa. ¿Y qué es lo mejor que hacemos, no es cierto? Porque formamos, incluimos y todo. Pero si la empresa no hace ese cambio cultural tan deseado, es lo que a nosotros más nos motiva. Porque incorporar a una persona con discapacidad no es lo difícil. Lo complejo es que esa persona con discapacidad desarrolle bien el empleo, se mantenga en el empleo y pueda surgir en la empresa cada vez que esto sea posible. Y para ello es lo que hoy día vamos a trabajar con ustedes. Tenemos más de 37 años de experiencia, somos quizás los más antiguos y los más grandes en esta materia, y súper contentos hoy día con cómo ha ido avanzando el país. Ahí arriba tienen mi email, me pueden contactar por cualquier duda que tengan o algún acompañamiento que necesiten. Pero tenemos en este país hoy día dos leyes, ¿no es cierto? Primero, la ley 21.015, que es una ley que cambió la realidad del laboral de las personas con discapacidad. Hay un antes y un después. La ley 21.015, ¿qué es lo que nos dice? Nos obliga a todas las empresas que tenemos 100 o más trabajadores a tener al menos el 1% de mi personal contratado y tiene que tener discapacidad y tiene que estar certificado. ¿Qué significa estar certificado? Que tiene que tener el Registro Nacional de la Discapacidad o, en su defecto, percibir una pensión de invalidez de cualquier régimen. Si yo tengo esas condiciones, tengo, ¿no es cierto?, que cumplir con el 1%. Y a su vez, tenemos otra ley que parte ahora en 1 de noviembre del 2022. Todas las empresas de 100 o más trabajadores, las mismas que tienen que cumplir con la 21.015, tienen que tener contratado en el área de recursos humanos a un gestor de inclusión. Pero ese gestor no basta con que yo diga, mira, yo soy experto en inclusión. No, ese gestor debe de estar además certificado por Chile Valora. Entonces vamos a ver cómo cumplimos con ambas leyes, qué es lo que podemos hacer, de dónde efectivamente podemos tener las oportunidades, ¿no es cierto? Queremos cumplir con la ley y también queremos que las personas con discapacidad que se incorporen a la empresa sean parte del negocio de nuestra empresa, ¿no es cierto? Entonces, hay una primera instancia. Si yo quiero cumplir con el 1% de personas con discapacidad, lo primero que tengo que hacer es abrirme, ¿no es cierto?, a la contratación de personas con discapacidad. Pero el tema es, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Para ello, si ustedes tienen dudas, pueden bajar de la página web de Fundación Tacal, en www.fundaciontacal.cl, hay un manual de inclusión efectiva. Ustedes lo pueden bajar y está todo. El área de recursos humanos, guiándose por ese manual, podría hacer inclusión. Y si necesitan acompañamiento, obviamente nos llaman, ¿no? Pero eso es lo primero. ¿Cómo hago inclusión de personas con discapacidad? ¿Cómo tengo que centrar el proceso de inclusión? Basta con que yo diga, mira, voy a contratar a 5
personas con síndrome de Down para cumplir con mi cuota. ¿Será que las personas tienen las competencias para desempeñar el trabajo? ¿O será que estoy incorporando personas exclusivamente para cumplir con la ley y no hay un cargo en realidad definido para esas personas? ¿Saben por qué les digo esto? Porque producto de la pandemia fueron desvinculados más del 50% de las personas con discapacidad que habían sido contratadas producto de esta ley. Cada vez que nosotros inventamos un cargo, cada vez que incorporamos a una persona exclusivamente por cumplir con una cuota y no hacemos la pega que hay que hacer, finalmente tenemos personas que no aportan al negocio de la empresa, personas que efectivamente pasan a ser un problema para la jefatura. Y les voy a contar una experiencia que nosotros vivimos cuando inicié el TACAL. Lo vivimos debido a la inexperiencia que teníamos, ¿no? Estoy hablando año 85, 86. Una persona ciega, totalmente autónoma, que trabajaba en, perdón, que andaba en Microsoft, ¿no? Que caminaba solo por las calles, que era padre de familia, casado, o sea, hacía una vida 100% normal. Y nosotros lo incluimos en un laboratorio, ¿no? Esto, que tienen oficinas en todo Chile. Resulta que cuando le dijimos, mira, tenemos que capacitar a los compañeros de trabajo y a la jefatura, me dijeron, no, aquí hay mucho trabajo, no se puede, imposible, así que la persona se integre nomás y ya vamos viendo en el camino. Dada la inexperiencia que nosotros tenemos, es que esa persona, cuando se incorpora, ¿no es cierto?, al poco del rato necesita ir al baño. Y entonces le dice a su compañera de trabajo, le dice, oye, ¿dónde está el baño? Ah, le dice, no te preocupes, yo te llevo. 2 personas paran cuando una persona tiene que ir al baño. Entonces, si la jefatura no quiso invertir 30 minutos o una hora, lo que hace es que revierte la autonomía de una persona y lo hace depender. ¿Por qué les digo esto? Porque no solamente paró esta persona, ¿no es cierto?, con su acompañante, al baño lo espera, vuelve. Cuando llega la hora de almuerzo, este compañero de trabajo que se sentía súper buena onda y como facilitándole todo el trabajo a la persona con discapacidad, que no lo necesitaba, le dice, no, vamos a almorzar, pero siéntate, yo te traigo, ¿qué quieres? ¿Quieres regular o quieres vegetariano? En vez de mostrarle el lugar, pero una persona ciega, que tú le muestras, ¿no es cierto?, que vaya tocando para que se pueda ubicar y después lo pueda hacer en forma autónoma. Y después venía la hora de salida. No te preocupes, César, yo te llevo en la micro. A las 2 semanas estaba esta persona, ¿no?, que se sentía tan buena persona porque ayudaba a esta persona ciega, y le dice, ya, pues ¿quién le ayuda al ciego? Mira que yo quiero ir a almorzar con mi amiga. Algo que uno puede decir es natural, ¿no? Lo que no es natural es incorporar a una persona a un cargo y no hacer la capacitación que prevenga este tipo de situaciones. Nosotros no podemos contratar por caridad, no podemos contratar por pena, no podemos contratar por la cuota. Tenemos que contratar, al igual como hacemos con cualquier otro funcionario que vaya a ingresar a nuestra empresa, tenemos que contratarlo porque la persona tiene competencias para un cargo que existe. Yo no voy a inventar. Hace 2 o 3 gobiernos atrás, un funcionario público, director de una institución, dijo, ah, miren, yo contraté a esta persona, era un joven con síndrome de Down, y dice, miren, lo contraté y él hace muy bien su trabajo porque es el asistente de la fotocopiadora. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿quién necesita un asistente fotocopiadora? ¿Qué hizo este señor funcionario público, no? Lo que hace es crear un cargo para hacer, entre comillas, un marketing. Nunca se imaginó el daño que le estaba produciendo a la propia persona con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen esa condición, pero no por eso no se dan cuenta cuando efectivamente no los necesitan,
o están haciendo uso de su imagen para un beneficio institucional. Por lo tanto, una máxima para evitarnos esos problemas en los procesos de selección es tener un cargo que efectivamente exista, hacer un análisis del puesto de trabajo, ver cuáles son las competencias que se requieren y después busco a la persona. Entonces, yo sé que ese proceso de selección tiene muchas posibilidades de ser exitoso. Ese es el primer tip para que cuando hagamos un proceso de selección, tratemos de minimizar los riesgos de tener finalmente que desvincular a la persona. Y por lo tanto, ¿qué debemos de conocer de la persona? Obviamente sus competencias. Cuando yo contrato a cualquier funcionario para Fundación Tacal, me ocupo de que efectivamente tenga la formación, la experiencia y sepa hacer la pega. Cuando contrato a una persona con discapacidad para Fundación Tacal, hago exactamente lo mismo. Obviamente que debemos de considerar la diversidad en los procesos de selección de cada compañía, de cada empresa, de cada institución. Esta ley 21.015 es para la empresa privada, pero también para la empresa pública. Por lo tanto, esto es lo primero que debemos de dominar cuando nosotros decimos, ok, nos vamos a transformar en una empresa inclusiva. Basta con que yo incorpore a una persona con discapacidad, eso no me hace ser inclusiva. Sé cómo hacer un proceso de selección, ahora ya sabemos. Necesito más información, baje el manual de la página de Fundación Tacal y aprenda a hacer un proceso de inclusión. Y por lo tanto, tendrán más facilidades para que este proceso llegue a buen puerto. Y para avanzar, ¿no es cierto?, en cuáles son las dificultades para gestionar e incorporar a estas personas con discapacidad al equipo, lo primero, como yo les decía, lo que no debo de hacer, seleccionar por experiencias previas, crear cargos especiales o centrarme en la discapacidad o en la deficiencia. ¿Por qué? Si yo voy a seleccionar por experiencias previas, nosotros tuvimos el caso de una persona sorda que no fue exitoso, ¿no?, el proceso. Entonces, cuando me llama la empresa y me dice, oye, Andrea, queremos volver a llenar este cargo, pero con cualquier discapacidad menos una persona sorda. Y yo le digo, si lo vas a hacer conmigo, solamente con una persona sorda. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era desmitificar y botar el prejuicio de que las personas sordas no sirven para el trabajo. Y cuando hicimos un proceso adecuado y contratamos a una persona sorda, la mirada de todo el mundo dentro de la institución cambió. Eso es lo que buscamos. Por lo tanto, seleccionamos por competencia a la persona con discapacidad y no por los prejuicios que hayamos formado en la vida, producto de experiencias previas, cosas que veo en la televisión o algo que me contaron. Nunca creamos un cargo especial, ¿no? Acuérdense el funcionario público creando este cargo maravilloso, asistente de fotocopiadora. Y no me centro en la discapacidad. Hace muchos años, un municipio capacitó a 50 personas ciegas como telefonistas. Solamente se colocaron laboralmente a 5 de ellas, porque lo que no hicieron fue hacer análisis de puesto de trabajo para ver cuáles son las competencias que requiere una persona ciega, perdón, una persona en recepción, ¿no? Y telefonista, y por lo tanto el resultado fue desastroso. No es posible decir que todas las personas ciegas son buenos telefonistas. Hoy día hay un prejuicio que se dice, toda persona ciega puede trabajar en un call center. ¿Y qué pasa si tiene mala dicción? ¿Qué pasa si tiene un genio un poquito liviano y no acepta, ¿no?, que algún cliente le diga algo un poquitito más fuerte? Todos tenemos que tener competencias para desempeñar esa pega. Por lo tanto, no me centro en la discapacidad ni en la deficiencia, me centro en la competencia. Yo siempre digo, esto es como decir, mira, todos los guatones son buenos choferes. Hay de todo, ¿no? En las personas con discapacidad también. La curva normal está en todos lados. En las personas con y en las personas sin discapacidad. Y en el proceso de incorporación al trabajo, nunca debemos hacer una evaluación diferenciada u omitir la evaluación.
Porque si yo estoy incorporando personas, porque eso es lo que son las personas con discapacidad, son primero personas. Si yo estoy incorporando personas a mi empresa, la evaluación tiene que ser igual. Claro, si la tengo por escrito y tengo una persona ciega, bueno, quizás se la hago oral, ¿no? Y le leo las preguntas para que la persona tenga la oportunidad de expresarse, ¿no? Porque no lo puede escribir, a menos que la persona sepa manejarse en un computador con JAWS, que es un decodificador en voz, y por lo tanto pueda hacer la prueba igual como la hacemos las personas sin discapacidad visual. Por lo tanto, las evaluaciones, en la medida de lo posible, deben de medir lo mismo que miden para las personas sin discapacidad. No me tengo que sentir incómodo si tengo que corregir. Por ejemplo, es muy frecuente cuando tenemos personas con discapacidad, con dificultad en la expresión del lenguaje, que la persona que está escuchando se empieza a impacientar, ¿no? Y cuando yo me impaciento, entonces tiendo a poner palabras en el otro que quizás no son. Pero si yo tengo que hacer una corrección, por ejemplo, si estamos haciendo alguna prueba de conocimiento y el conocimiento es incorrecto, yo no puedo dejarlo pasar. No porque tenga discapacidad voy a tener pena de la persona. Es un trabajador más que va a ingresar a mi empresa y por lo tanto la incomodidad de corregir no debe de existir. Y sí debo de exigir siempre un desempeño adecuado. Hace algunos años atrás, una empresa del retail, de las grandes, me llama porque me dice, Andrea, necesito que me ayudes con esta persona porque tenemos que desvincularla. ¿Qué pasó? Una persona encantadora, tetrapléjica, ¿no? La habían ingresado como senior de proyecto. Un senior de proyecto cualquiera evaluaba al mes 12 proyectos. Esta persona, encantadora, con discapacidad, evaluaba 2 proyectos. ¿Quién tenía que hacerle la pega restante? Eran los juniors, no los seniors. Pero este joven ganaba con sueldo senior. ¿Qué había pasado? Cuando lo contratan, como él era tan agradable, logra conquistar a su jefatura y cada vez que evaluaba la jefatura, lo evaluaba con el máximo. Y cuando cambió la jefatura, volvió a conquistar a la próxima jefatura y tuvo el mismo resultado. Pero la tercera jefatura que tuvo, ya era como el 4.º año que él estaba trabajando ahí, la jefatura dijo, esta persona no rinde. Y como no rinde, tengo que desvincular. ¿Qué pasó? Cuando yo ocupo la caridad o la pena o me da miedo exigir el desempeño, ¿no es cierto? Lo que hago es generar un conocimiento en la persona con discapacidad de que efectivamente no importa si no rinde, porque como tiene discapacidad igual le van a pagar. Finalmente, bueno, nosotros trabajamos con la persona, logramos que él tomara conciencia de lo que había ocurrido y las razones por las cuales lo iban a desvincular, ¿no? Posteriormente hicimos todo un trabajo y él hoy día trabaja en otra empresa y con buenos resultados, pero lo que les quiero comentar es que es súper importante exigir el desempeño, no sentir la incomodidad de corregir, que es lo que le pasó a esta empresa, ¿no? Y cuando yo hago una evaluación, hago la misma evaluación de todos los otros. Con esto yo voy evitando tener problemas al momento de la contratación y de la mantención de la persona con discapacidad en la empresa, ¿no es cierto? Y como yo tengo estas 2 leyes que tengo que cumplir, tengo que hacerlo de la mejor manera. Lo primero, ¿no es cierto? El proceso de contratación, que ya recién lo hablamos. Pero si usted tiene una empresa de más de 100 trabajadores, lo más probable es que usted tenga personas con discapacidad trabajando en su empresa. ¿Conoce cuántas personas con discapacidad trabajan hoy en la empresa? Pero más allá, ¿usted conoce la calidad de vida laboral que tienen estas personas? Bueno, déjeme contarle. Nosotros hacemos un catastro, que no es cualquier catastro. Es un catastro que lo elaboró la Organización Mundial de la Salud y que nos capacita para poder aplicarlo, ¿no? Es un catastro muy cortito.
autoadministrado, donde el propio trabajador contesta. Son 12 a 15 preguntas, no es más. Nosotros recibimos esto, hacemos el análisis y vemos cuántas personas podrían tener discapacidad. Una vez que tenemos esa evaluación, nos contactamos con las personas que podrían tener discapacidad y evaluamos si efectivamente tiene o no tiene discapacidad, pero sobre todo, evaluamos la calidad de vida laboral. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes me comprendan a lo que me refiero. Con una clínica muy grande con la que trabajamos, aplicamos este diagnóstico, ¿no? Curiosamente, ellos pensaban que tenían 25 personas con discapacidad contratada y resulta que tenían más de 47. Pero había el caso de una persona que tenía hernias lumbares, tenía una cantidad de licencias enorme. Cuando yo me entrevisto con ella, empezamos a ver cuál era su trabajo. Ella era TENS y su trabajo era en el área de cardiología, en el pabellón de cardiología, y ella tenía que tomar el peso inerte, ¿no? por la anestesia y trasladarlo a la camilla. Y no hay que ser ni médico, ni gran terapeuta, ni fisiatra para saber que una persona con hernias en la columna no puede hacer ese esfuerzo. Conversamos con ella y ella dijo que lo había hablado varias veces con su jefatura no la pescaba. Entonces nosotros fuimos a hablar con la jefatura y la jefatura dijo, lo que pasa es que la atención de un pabellón de cardiología es tan grande que lo urgente hace que yo no me preocupe de lo importante. Entonces le pedimos autorización para hacernos cargo nosotros, nos metimos con el área de prevencionista de riesgo y cambiamos a la TENS de área. Ella disminuyó al año siguiente en más de un 87% las licencias que tomaba. Solamente entendiendo que la calidad de vida laboral tiene que ir en concordancia con la discapacidad que yo presento. Dicho esto, es que les comento que con este tipo de casos nos hemos encontrado muchísimas veces, ¿no? Con este tipo de lesiones y con otro tipo de discapacidades también. Pero lo que este diagnóstico permite es saber cuántas personas con discapacidad tengo, si no están certificadas para poder incorporarlos, ¿no es cierto?, para el tema de la ley, bueno, nosotros también podemos acompañar ese proceso, ¿no? Pero lo más importante aquí es que la propia persona quiera certificarse. Aquí no basta con que la empresa lo quiera hacer, nadie lo va a obligar, no se puede obligar a una persona a certificarse. Pero sí yo puedo preguntarle, no como empresa, sino que como fundación, si le interesa, yo le cuento cuáles son los beneficios, y si le interesa, entonces iniciamos el proceso para que la persona no tenga que acercarse a la CONPIN, sino que hagamos todo el proceso y finalmente nosotros subimos toda la información a la CONPIN. Es un proceso súper interesante, pero sobre todo es este diagnóstico ha permitido nosotros hemos hecho estos diagnósticos en más de 40 empresas y por lo menos 27 de ellas ha tenido la totalidad de las personas con discapacidad que necesita y no sabía. Pero lo más importante es que hemos mejorado la calidad de vida laboral de muchísimos trabajadores. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es la lealtad y fidelidad que genera ese trabajador por una empresa que se ocupó de sí, ¿no es cierto?, para que viviera mejor. Hay otro caso que a mí me encanta, que es una niña que tenía problemas de cadera, por lo tanto el cambio de posiciones era súper duro, pero sencillamente le levantamos el puesto de trabajo, le pusimos un escritorio más alto, con una silla alta, ¿no es cierto?, y ella entonces ya no tenía que hacer esos movimientos de cadera, y también disminuyó sus licencias, pero sobre todo vivió sin dolor en toda su etapa laboral. Entonces las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Segundo tema relevante, y que lo hablamos, ¿no es cierto? Ha incorporado personas con discapacidad sin haber realizado el cambio cultural. Acuérdense de mi experiencia con la persona ciega en este laboratorio. Si usted lo ha hecho, ¿cuáles son los resultados que ha obtenido? En general, cuando tú no haces el cambio cultural, no hay un proceso de inclusión. ¿Y qué pasa? Independiente de que la ley sigue teniendo que cumplirse, la gente despidió a sus trabajadores.
Entonces, aquí es súper importante, necesitamos las culturas necesarias, ¿no? ¿Cómo se hacen los cambios culturales? La verdad es que nosotros hemos experimentado muchísimas formas. No se hace con una charla. Porque yo puedo dar una charla súper entretenida, pero te entra por aquí y te sale por allá. Entonces lo que hacemos son conversatorios, hacemos estrategias que efectivamente permitan que la gente grabe en su inconsciente para botar todos los sesgos inconscientes que tiene y incorporar, ¿no es cierto?, los nuevos aprendizajes que permiten eliminar prejuicios y tener aprendizaje que permitan de verdad incluir a la persona con discapacidad, respetando todo el derecho que ellos tienen, ¿no? No es de la pena, no es de la caridad, sino que desde el derecho como persona que se lo merece. Y para cumplir con la ley 21.275, ¿su empresa ya cuenta con un gestor de inclusión? Lo más probable es que no. Son más de 9.000 empresas de más de 100 trabajadores que tienen que contar con este gestor de inclusión certificado ante Chile Valora y que esté contratado en el área de recursos humanos. Fíjense que no más de una semana estuvimos en una charla que hace la Dirección del Trabajo y comenta que no hay 300 personas para todo Chile a la fecha certificadas. Y ya estamos en octubre. Y el 1 de noviembre tenemos que tener los 9.000 certificados. Estamos en problemas, ¿cierto? Si usted quiere formarse para ser gestor de inclusión, contáctenos. Tenemos un curso de 70 horas, súper completo. Nosotros acompañamos a Chile Valora a redactar el perfil de este gestor. Sabemos lo que tenemos que formar. Y como sabemos lo que tenemos que formar, también sabemos cuáles son las áreas que tú tienes que aprender para que puedas certificarte como gestor. Y además, si tú te certificas como gestor con nosotros, vas a tener el acompañamiento de por vida, ¿no? Segundo, si estás trabajando en una empresa y te quieren formar a través de franquicia tributaria, este curso también se hace vía franquicia tributaria. Tenemos codificado en Sense. Por lo tanto, tenemos estrategias que son importantes. ¿Para qué? Para evitar los problemas que producen, ¿no es cierto?, cumplir con las leyes cuando no tenemos todos los conocimientos necesarios. Pero nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para acompañarlos. ¿Cuáles son los prejuicios más frecuentes y por qué es tan importante hacer estos cambios culturales? Lo primero, que las personas con discapacidad tienen bajos niveles productivos. No. Si tú haces un buen proceso de selección, jamás vas a tener a alguien que tenga bajo nivel productivo. Y si los tiene bajos, pues entonces no puede quedarse en la empresa. Hay que cambiar. Que las personas con discapacidad tienen la necesidad de un acompañamiento permanente. No. Solamente si es que no hago la pega que tengo que hacer. Tengo que hacer la capacitación. Tengo que mostrar el espacio. Tengo que capacitar a todos, independiente de la discapacidad que tenga, cómo se trabaja y cómo se funciona y cuál es la cultura de mi empresa. Y el otro prejuicio que es ultra frecuente es, no, van a tener muchas licencias. Y la verdad es que las personas con discapacidad no tienen más licencias que lo que tiene cualquier otro trabajador, ¿no? Y si requiere de controles una vez al mes, pues eso se pone en la mesa previo al ingreso y no es una sorpresa entonces para el empleador. Pero son muy pocos los que requieren de esos ajustes, ¿no? Y quiero mostrarles un caso de inclusión que a mí me encanta. Les presento a Graciela. Graciela trabajó conmigo. Graciela es una persona con discapacidad física. Ella no tiene ninguno de sus 4 miembros. Y el único muñón que tiene es el que ustedes ven donde ella toma el teléfono, ¿no? Graciela tiene muchas competencias. Ella es contadora. Además tiene un trato muy atento, tiene muy buen lenguaje. Cuando trabajó conmigo no solamente apoyaba todo el área contable, sino que además hacía todas las entrevistas de los jóvenes con discapacidad que iban a solicitar los apoyos y la formación y las capacitaciones en la fundación. Ella era el primer filtro. Tremendas competencias. Y quiero mostrarles, ¿no?
porque uno tiene prejuicio, uno podría decir, no, ¿qué puede hacer una persona sin los miembros, ¿no? Pero fíjense, la única ayuda técnica que ella necesitaba era una silla de 4 patas que no tuviera ruedas, para que cuando se cambie su silla de ruedas, no saliera volando la silla con rueditas, ¿no? De escritorio. Y aquí la tenemos hablando por teléfono, sin ningún problema. Miren cómo marca el celular. Como ustedes se dan cuenta, ella es capaz de usar todas las partes del cuerpo que tiene para poder ser autónoma. Habla sin ninguna dificultad. Trabaja en el computador, no necesita ni puntero ni ninguna ayuda técnica especial y es extremadamente rápida, aunque uno ni siquiera se lo imagine. Pero miren, además escribe. Pero miren la caligrafía. Entonces, claro, si yo me acerco a ti y te digo, mira, tengo una persona que puede perfectamente trabajar en tu empresa, pero no tiene ni brazos ni piernas, el imaginario mental que yo me formo es que es una persona que probablemente solamente va a poder hacer atención de público. Pero ahí la tienen ustedes. Ella es capaz de hacerlo todo y es absolutamente autónoma. Quería compartir con ustedes cuáles son las dificultades más frecuentes con que nos encontramos para cumplir con la ley, pero sobre todo decirles que estamos aquí para acompañarlos. Tenemos más de 37 años de vida, más de 2.700 personas con discapacidad ya trabajando con contrato indefinido en todo tipo de empresas. Estamos aquí para acompañarlos. Si me quieren contactar, contacto@fundaciontacal.cl o directamente a mi mail a sondec@fundaciontacal.cl. Les agradezco mucho la atención y maravilloso que estén aquí hoy día en Expo Inclusión para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias.